Continuamos en Ciudadanos. Bueno, recibimos ahora la visita de Mario Rebel y de Alberto Sabazzini, que tienen la particularidad que integran un frente que a poco se va conformando a nivel nacional, exacto, cuya característica por ahí principal, ahora conoceremos otras, están encuadrados dentro de lo que sería el movimiento Provida. ¿Está bien? Así es, así? Exactamente. En el caso de Mario Rebel, candidato a gobernador sería, y en el caso de Alberto, candidato a presidente. Exacto. ¿Sí? ¿Qué tiempo tienen de conformación como frente? ¿Cómo viene esto? El frente está todavía en el proceso de conformación, hace varios meses ya que estamos trabajando. Esto en realidad es bastante incipiente, mucho más para un movimiento político a nivel nacional. Pero bueno, estamos trabajando, aprovechamos un espacio que quedó vacante, esta es la verdad, frente a al descenso del candidato de Alfredo Olmedo a su candidatura. Bueno, había la necesidad de emerger y de buscar rápidamente un liderazgo y estamos aprovechando un poquitito esa inercia, esta es la verdad. Y bueno, a pesar de que tenemos pocos meses, el frente se está conformando de una manera muy positiva, estamos trabajando muy bien con Mario en la provincia de Buenos Aires y con una cantidad de referentes a nivel nacional. Ahora, Olmedo, si mal no recuerdo, era de Bolsonaro, ¿no? Era uno de casi, digamos que, de los fervientes admiradores de Bolsonaro. ¿Ustedes también? A ver, mi postura es que Bolsonaro es un buen candidato o un buen presidente para Brasil. Si nosotros sacamos el candidato del contexto en el que está, entonces evidentemente vamos a tener una lucha. Yo creo que hay medidas de Bolsonaro que son apropiadas, hay medidas en las que yo adhiero, por ejemplo, estar en contra de la despenalización del aborto, nosotros estamos en contra de la despenalización del aborto, estamos en contra de la ideología de género y mucho más en el marco de la educación sexual integral, pero obviamente hay medidas de Bolsonaro que podrán estar bien para Brasil, no lo sabemos, no nos toca a nosotros juzgar, pero no están dentro de nuestro panorama político. A ver, Bolsonaro, por sus propios dichos, habla, bueno, de la homosexualidad como una enfermedad, y yo digo, por un lado Provida, por el otro lado Bolsonaro, ¿cómo se entiende? ¿Cómo van de la mano una cosa con la otra? No, perdón. Somos cristianos, somos pastores, no somos médicos, o sea que no podemos determinar si la homosexualidad es o no una enfermedad, eso lo tendrían que decir los médicos. Lo que sí nosotros entendemos desde los principios naturales y los principios religiosos que vienen asociados, es que es una actividad que es lo que se llama el pecado. O sea, está mal visto desde los ojos de Dios. No de nuestra visión solamente, sino que Dios lo ha manifestado de esa forma. Entonces el de ustedes es un espacio confesional más que político. No. Vamos a aclarar esto. En nuestro espacio, nosotros somos pastores. Sí. Pero hay gente que no... pero integran un frente donde hay... Claro, está bien. Hay, no, porque el otro gente día de la Iglesia el otro Católica. día estuvo en La Plata la exdiputada Houghton, Cynthia Houghton, que fue diputada por López Murphy. Exacto. Fue la primera mujer evangelista o evangélica que entró al Congreso Nacional. Y bueno, vinieron a un acto, me contaron a hablar con el candidato, lo que sería el candidato intendente de La Plata, es un abogado Di Paolo, ¿puede ser? Bueno, no, en ese contexto lo que decía Houghton es que ellos ven, no sé si ustedes coinciden, en que en esta discusión sobre el aborto legal o no, si el aborto asistido legalmente, ¿no? Nadie puede estar a favor del aborto en términos absolutos, digo, si nadie quiere abortar, la cuestión pasa por otro lado, sino porque el que quiera hacerlo tenga mecanismos que le permitan sobrevivir, si se quiere, ¿no? Bueno, ella decía que los partidos políticos tradicionales no le han dado respuesta a la gente que piensa, por ejemplo, que está en contra del aborto. Sí. ¿Ustedes lo sienten así? Hay varias cosas. En primer lugar, hay una gran mentira detrás del aborto y es el hecho de que si el aborto se despenaliza, las personas pueden tener acceso al aborto en los hospitales y con eso se salvan vidas. En realidad no se salvan vidas porque siempre alguien muere en el aborto, que es el bebé. Esto es lo primero que no tenemos todavía en claro.
Lo segundo es que con el aborto le quieren dar salida a un problema sin darle salida. Porque en los casos de embarazos no deseados, hay muchos casos en los que el aborto es una salida para un acto de irresponsabilidad solamente. Pero en los casos de embarazo no deseado realmente por producto de una violación o de un abuso, cuando uno empieza a recorrer el interior del país, se da cuenta que el aborto no solo no resuelve el problema del abuso, sino que lo facilita. En muchos casos, hemos tenido nosotros diálogos, yo he recorrido parte del país con esto, en muchos casos las chicas, esas chicas menores que hace poco han tenido ese aborto, son prostituidas por sus propias madres o sus propios padres. Y las madres, que son las que las inculcan o las empujan a ir a abortar, lo hacen para sacarse el problema del medio, para que las chicas puedan seguir prostituyéndose. Y ese es el problema contra el... ¿La nena de 11 años de Tucumán se prostituía y la madre la incitó a prostituirse? Muchas de las chicas sí. No puede decir eso. Sí. Muchas de las chicas sí. Lamentablemente. ¿De 11 años? Esta es una. Sí, de 11, de 12 y de 13 años. El interior. Nosotros no tenemos idea de la realidad de lo que se vive en el interior del país. Hay muchos casos, no puedo hablar de ese puntualmente, de ese caso, pero hay casos en San Luis, hay casos en Chaco, hay casos en Salta, hay casos en Entre Ríos. ¿Sí? El caso de Entre Ríos de la nena que no abortó, que en realidad parió y dejaron morir al bebé dentro de la chata hospitalaria. Son casos de chicas que son abusadas por vecinos con la anuencia de los parientes cercanos, o incluso en muchos casos la violación y el abuso es intrafamiliar. Padrastro, en realidad intrafamiliar es una expresión que no es tan exacta. Son padrastros o parejas de la madre que abusan de los chicos. ¿Y eso le habilita que sigan con el embarazo de un ser no deseado, producto del abuso? No, el problema es que el sacarle el bebé, el abortar, primero, asesinar al bebé que es víctima, tanto como la madre, no es una solución. O sea, estamos matando a la víctima, no al victimario. En vez de hablar de endurecimiento de penas para los abusadores, cosa que el sector que impulsa la despenalización del aborto no quiere hablar de endurecimiento de penas. Se niegan a hacer el listado de abusadores, pero sí quieren asesinar a los bebés. Nosotros conocemos casos de chicas que son víctimas, que son producto de una violación y hoy tienen una vida excelente. En el caso de algunos de ellos son profesionales y lo que ellas te dicen es: mi vida vale menos que la de alguien que fue concebido en amor. Está Rosario. bien. De todas maneras, algunos consideramos, o sea, lo que usted está diciendo es una opinión, por supuesto, válida, es lo que usted piensa, de acuerdo a su percepción, por haber recorrido determinadas cuestiones. Ahora, al ser candidato a un espacio político, la política, que es para el bien común, se tiene que basar en informes rigurosos, en datos estadísticos para tener propuestas y generar política pública. Yo creo que lo que usted está diciendo es una percepción y no es la realidad completamente, porque además en el sector que está trabajando y que está pidiendo un aborto legal, pide, o sea, la campaña nacional por el aborto es, lo que piden es anticonceptivos, también se está reclamando la ESI, que es educación sexual, digo, para evitar, puede haber casos de embarazos no deseados por violación, pero no son la mayoría. ¿Sí? Estaríamos cerrándole al diagnóstico. Entonces, hay muchísimos otros casos que son tal vez por falta de métodos anticonceptivos seguros, tal vez por falta de educación sexual. Entonces, la campaña por el derecho al aborto, y está en todas sus publicaciones, lo que pide en principio es eso. Y después, lo que se está intentando es legislar sobre el aborto no punible, que tiene que ver no con el bebé, digamos, que usted está refiriéndose. Y de hecho, ya es posible, porque tiene que ver con los casos de violación, y ya hay fallos a favor, que hasta las 12 semanas, digamos, en un caso de violación, por ejemplo, está bien realizar un aborto. Lo que ocurre es que esto no está habilitado para el resto de los casos, que es lo que se reclama, que deja fuera y realmente se mueren, porque acá no salvamos a nadie, los abortos se siguen produciendo y no se salva ni a ese bebé, ni se salva a esa mujer. ¿Cuántas chicas murieron? ¿Está bien? Por eso? No, bueno, en el año pasado. La pregunta porque es, lo quieren quiero poner... hacer una pregunta, que es, realmente, ¿en qué estadística ustedes se basan? Si tienen informes realmente, y después, ¿a qué se refiere con ideología de género? Bien. En cuanto a los números, es muy simple. Están hablando y están haciendo un gran debate
con las chicas o las mujeres que mueren por el aborto, y en realidad murieron 19 personas el año pasado por aborto. Bueno, o sea, no hay esa estadística cifra, oficial. Sí, es estadística real. No, bueno, pero 19, no está, la mayoría son clandestinos. Pero las muertes, aunque sean clandestinas, no siempre se registran por ese motivo. Se registran, las muertes hay que registrarlas. Hay muchos más casos de muerte por cáncer de útero, por desnutrición y por un montón de otros casos que por aborto. Con esto no quiero justificar la muerte, nadie tiene que morir. Claro, porque nadie tiene que morir. En condiciones seguras, digamos, eso no ocurriría, ni 19 ni 4. Claro, pero en condiciones seguras mueren igual. Hace poco tuvimos el caso de una chica que fue al hospital sin la anuencia de la madre, le hicieron el protocolo y murió. O sea, el aborto mata porque es una práctica que mata. Pero, le pregunto, los partidos políticos, como decía esta ex legisladora, ¿contienen el pensamiento de lo que ustedes denominan el sector de Provida? ¿Lo contienen? Seguramente. Pero ella dice que no. No, los partidos políticos que nosotros conocemos hasta hoy en día... Los tradicionales, digamos, los mayoritarios. No está. Los dos que fueron al balotaje. Todos los que hemos estado en alguna fuerza política trabajando, hemos tenido que salir de esa fuerza justamente porque no hay acuerdo en cuanto a este tema. Algo que decía la señorita, y es algo que tenemos que entender, que un fallo judicial no es una ley. Los fallos judiciales son tan capaces de errar como cualquier otra cosa. Nosotros tenemos una ley nacional que dice que la vida se produce en el momento de la concepción. Está en el registro de la justicia civil. Entonces, si nosotros leemos esto y leemos nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que hemos firmado y que son parte de nuestra Constitución, allí dice claramente que la vida, el ser humano se considera ser humano desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Por lo tanto, eso es lo que nosotros sostenemos y defendemos. Y cuando hablamos de datos concretos y correctos, porque si hay una institución que tiene relación con la gente de mayor necesidad de nuestro país, es la Iglesia. No solo la Iglesia evangélica, también la Iglesia católica. Y nosotros vemos estas cuestiones de primera mano, no es que nos cuentan. Lo estamos viendo de primera mano. La semana pasada, el caso de una niña que salió clarísimo en todos los medios de comunicación que la madre la entregaba a la prostitución y la hermana mayor participaba de ese negocio. Está bien, pero la Iglesia quiere obligar a una mujer que no quiere ser madre a que sea madre. La Iglesia lo único que hace es proteger la vida desde el momento de la concepción. Dice nuestro Código Penal, ahora hablando del Código Penal, que el aborto es solamente no punible en el caso de una persona con deficiencia mental. Esa es la ley que tomó el fallo famoso de la Corte y que lo cambió a un embarazo no deseado. No es un embarazo no deseado. Siempre hubo la posibilidad del embarazo si hubo relaciones sexuales. Por lo tanto, eso del embarazo no deseado es bastante ilógico, Mario, ¿verdad? Los cambios de tema, los llevo directamente a las elecciones. Son las PASO. El frente que ustedes están, por los cuales van a ser candidatos, no llega al piso que establecen las PASOs. ¿A quién van a apoyar? Los evangelistas, ¿a quiénes van a apoyar? No, en este momento no podemos apoyar a ninguno. En este momento no podemos. De hecho, una de las grandes... ¿Van a votar en blanco como la izquierda? No sé si vamos a votar en blanco como la izquierda. Yo te estoy diciendo la realidad hoy. Bueno, la realidad hoy es que estamos jugándonos las cartas para entrar nosotros. Bueno, pero Alfredo Olmedo, Alfredo Olmedo es el referente, el más conocido dentro del movimiento evangélico. Y bajó su candidatura porque no le daba la nafta a nivel nacional. Le daba la nafta y le sobraba. Le mostraba encuestas le daba truchas. la nafta y le sobraba. Y uno de los que le mostró una encuesta trucha está en canas de elección. Bueno, pero le daba la nafta seguramente. Mira, es sencillo. Ningún político no sabemos. Habría que preguntar. No sabemos. Yo no tenía planeado hace 2 años estar en este programa como candidato a presidente. Esto emerge de la necesidad del grupo, del espectro pro vida, que necesita un referente para decir
bueno, no sabemos si vamos a poder ganar las elecciones, pero queremos, aunque sea, empezar a meter legisladores, empezar a meter diputados y dejar de golpear la cacerola desde afuera del También Congreso. referente del movimiento Pro Vida es Amalia Granata. Por supuesto, y acaba de tener 170.000 votos en Santa Fe, siendo la tercera candidata a diputada más votada. ¿Y su objetivo solamente como frente es trabajar por el esquema contra el aborto? No, por supuesto que no. A ver, cuando hablamos de ser pro vida, no podemos limitarnos a la no despenalización del aborto, porque aparte sería una hipocresía. Nosotros entendemos y defendemos, como decía Mario recién, la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, dando una calidad de vida a lo largo de todo el proceso. O sea, no creemos en una economía como la que estamos viviendo, donde los impuestos ahogan a las personas, ahogan a los empresarios. No creemos en una calidad de vida donde los abuelos no tienen para comprar los medicamentos. Entendemos que la patria necesita ser reestructurada, pero no en base a intereses internacionales o en base a los intereses de unos pocos o de un determinado sector, sino en base a principios y valores. Gracias a los dos por haber venido, mucha suerte. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Y usted quédese, hay muchos más ciudadanos todavía. Ya volvemos. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Rapicuotas, ven y firma si te vas. En mayo, llévate 1.000 pesos de regalo, sacando 10.000 pesos o más. Y si sacás menos, te llevas el 10% de regalo. Rapicuotas. Ven y firma si te vas. Todos pueden tener un préstamo en un abrir y cerrar de ojos. Rapicuotas es el préstamo más rápido del mundo y es para todos. En La Plata, pasa por Diagonal 80, esquina 50. Y nuestro local de 12, esquina 56. En Los Hornos, 66, entre 136 y 137. En Olmos, 197, entre 44 y 45. En Ensenada, La Merced y Sarmiento. Y ahora, nueva sucursal en Villa Elisa. Encontranos en Arana, esquina 6. ¿Todavía tenés dudas? No hay motivos para ir a otra financiera. Rapicuotas. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación de requisitos. Por tu trabajo, por tus derechos, por tu salud. SatSide Seccional La Plata, el sindicato de las nuevas tecnologías. Organización de Seguros Mario Machado, productor asesor de seguros, agente exclusivo Federación Patronal. Llámenos al 452-5958. En Facebook, productor asesores de seguros, Organización Mario Machado.